Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con una agenda internacional bastante agitada. Los conflictos en Ucrania y en Gaza siguen la escalada interminable e inagotable que pareciera tener a los canales diplomáticos y a la comunidad internacional adaptada, acostumbrada, resignada o simplemente expectante, espectadora de lo que pueda traer cada día con un derramamiento de sangre que parece, sin duda alguna, hasta este momento, no encontrar soluciones, por lo menos en el futuro cercano. Del mismo modo, tensiones en Taiwán, que ha sido sacudida además por un movimiento telúrico importante, tensiones en China, tensiones en todo el mundo asiático. La esfera global pareciera estar dando giros vertiginosos al tiempo que se espera ya un eclipse en el hemisferio norte. Esperemos que este eclipse, sin jugar a ser astrólogos ni astrónomos, opaque, oscurezca la dinámica de este planeta y los caminos de prosperidad, de paz, de encuentro y de diálogo dejen de ser una utopía ni el producto secuestrado por las ideologías. En Portugal, el ascenso de la derecha despierta alarmas en algunos sectores, sobre todo por el ascenso de sectores de denominadas ultraderechas, y si se suman las alianzas y las coaliciones, la derecha está ocupando ya la mayoría en el Parlamento portugués. Algunos analistas de izquierda dicen que esto es una tendencia populista. Pareciera que el término populista es un comodín de los partidos y de las ideologías. Se acusa a la derecha y la izquierda de ser populista cuando triunfa una sobre la otra, y es el constante y permanente discurso incoherente de señalar al otro, no comprenderlo y, por supuesto, generar rivalidades que distancien acuerdos, que solucionen los problemas del mundo. Y si venimos al territorio colombiano, la cosa se pone todavía más interesante. Recientemente, un nuevo capítulo de esta rivalidad entre el presidente de la Argentina, Javier Milei, y Gustavo Petro parece que se ha zanjado diplomáticamente por la intervención de las cancillerías. Eso hay que celebrarlo. Más allá de los egos, alguien tiene que ponerle un freno a esa permanente injuria que rompe todos los protocolos propios de una relación internacional que ha tenido, a pesar de algunos episodios, muy buenos términos en los últimos 200 años. La dinámica, la historia, la tradición y nuestra cultura se impone frente a los protagonismos, o, como dicen algunos, la política necesariamente requiere esos debates y esas disputas, porque si no se desvirtuaría y alteraría su real naturaleza. A las mayorías les gustan las confrontaciones, las luchas y las pugnas, dirán algunos. Para quienes creemos que el norte, el horizonte de la política, debe estar enfocado a los resultados, a la resolución de problemas y a la gestión eficiente, eficaz de la administración, del ejercicio del poder, creemos que estos episodios no son más que distracciones que demuestran personalidades enfocadas en resolver otro tipo de problemas, pero no en el caso de Argentina y de Colombia,
de resolver la pobreza que nos es común, la incertidumbre por parte de las nuevas generaciones sobre su futuro, la calidad de la educación, la prestación en los servicios de salud y, por supuesto, el grave problema económico que permea todas las capas del tejido social. Esperamos que así como los cuerpos diplomáticos se han activado para zanjar esa serie de insultos, puedan también nuestros líderes ocuparse de gobernar y de resolver los problemas de las mayorías. Y esto, aunque pueda resultar fuerte según el ángulo que se le mire, no es más que hablar del deber ser. Aquí no se está pidiendo que Argentina y Colombia entren en una carrera geoespacial o que se construyan drones y que se alcance el desarrollo científico y tecnológico, que debería ser un tema de la agenda, pero se está pidiendo que gobiernen, que satisfagan necesidades y que resuelvan problemas. Para analizar estos dos grandes últimos temas, iniciando con el ascenso de la derecha en Portugal como punto de partida para explorar si es posible que se dé este efecto pendular a nivel global y que, considerando que este año hay muchas elecciones, la derecha frente al desgaste de la izquierda mayoritaria en el planeta empiece a encontrar posiciones, sea objeto de análisis en lo que va a pasar en las próximas elecciones. Hoy tenemos un grupo de panelistas muy importantes, habituales en este programa. Desde muy cerca a los estudios de CTV Barranquilla está con nosotros el doctor Gabriel Orozco. Gabriel Orozco es filósofo, doctor, internacionalista, profesor, investigador, académico de amplio prestigio y un gran opinador en nuestro contexto. Doctor Gabriel Orozco, bienvenido nuevamente al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Muy buenas, Julio, un gusto saludarte a quienes nos ven en estos momentos, a mis colegas contertulios y como siempre atento para el análisis, dos temas centrales, tanto el de Portugal y como lo dices, si hay un movimiento en el péndulo o si es una tendencia generalizada después de lo que ha pasado en países como Argentina y lo que pasará posiblemente en las elecciones de Estados Unidos con los dos candidatos que ya se avisoran, Donald Trump y Joe Biden, y por supuesto la tensión diplomática entre Colombia y Argentina, que es un tema central para la región y por supuesto para ambos países. Atento a tus preguntas, a tus consideraciones y al debate con los colegas y continuamos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Gabriel Orozco, por estar con nosotros hoy en CTV Barranquilla. También desde Cartagena de Indias nos acompaña el doctor Vicente Ferrer de Pellicer. Vicente Ferrer de Pellicer es abogado, analista político, consultor, experto en el mundo cripto, la economía digital y es director para América Latina de la plataforma digital Demos, entre otras actividades. Por supuesto, panelista permanente en este programa, El Termómetro, por CTV Barranquilla. Don Vicente Ferrer de Pellicer, bienvenido nuevamente al Termómetro después de unos días sin vernos por acá y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Sí, ya tenía cierto ansia, ¿no?, de adicción al termómetro y a sentir la temperatura y bueno, por fin estamos aquí y vuelvo y me alegro mucho de estar con vosotros y poder analizar desde una posición de independencia y de medios que no están al servicio de ningunos poderes ni grandes corporaciones, pues la realidad de la política internacional y nacional y lo que haga falta desde nuestras posibilidades, ¿no? Aquí desde Cartagena de Indias en este momento. Muchísimas gracias, Vicente Ferrer de Pellicer. Desde la hermosa ciudad de Caracas, en Venezuela, está con nosotros la doctora Jennifer Barreto Leiva. Jennifer Barreto Leiva es periodista, abogada, columnista,
importante opinadora en su país y en nuestro hemisferio. Es además panelista habitual en este programa y, por supuesto, una gran opinadora sobre temas internacionales en diferentes medios de comunicación. Doctora Jennifer Barreto Leiva, bienvenida nuevamente al Termómetro. Qué bueno volverla a ver en este programa con la teleaudiencia de CTV Barranquilla. Un gusto inmenso estar en nuestra cita semanal, temas de mucho interés que pocos están conversando y que son necesarios para activar un diálogo sano con este movimiento ideológico que se está dando en nuestros países. Un gusto para mí estar con nuestros compañeros y con nuestra audiencia que siempre nos elige semana tras semana aquí en el Termómetro. Muchísimas gracias, doctora Jennifer Barreto Leiva. Desde los Estados Unidos, en el sur de la Florida, en algún lugar de este importante estado, se encuentra con nosotros hoy conectada Tati Enríquez. Tatiana Enríquez es comunicadora social y periodista, relacionista pública, destacada líder de la comunidad colombiana en el exterior. Por supuesto, panelista habitual de este programa y es la directora del programa El Despertador de Oasis Radio del grupo Salem en el sur de la Florida. Tati Enríquez, bienvenida nuevamente al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros después de varios días sin vernos en esta pantalla. Así es, doctor Enríquez, muy buenas noches, muchas gracias como siempre por la invitación. Es un placer estar a través de CTV Barranquilla en toda nuestra costa norte colombiana y por supuesto a través de las redes sociales y Roku aquí en el estado de El Sol en la Florida. Muchas gracias y un saludo muy especial a todos los panelistas en esta noche. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos contentos porque volvemos a ver a este grupo importante de panelistas que nos ilustran, que sacan parte de su tiempo para compartir con nosotros su conocimiento y hacía algunos días que no nos veíamos en el Termómetro. Pero a pesar de que tenemos sonrisas y alegrías de volver a estar aquí, la primera pregunta con la que quiero abrir este debate, doctor Gabriel Orozco, ¿renace el populismo de derecha como medida al populismo de izquierda, específicamente en el caso de Portugal? ¿Por qué la izquierda cuando gana la derecha dice que es un triunfo del populismo? Y lo mismo ocurre al revés. Cuando gana la izquierda, la derecha dice que son modelos populistas a propósito del desgaste y de ese fenómeno pendular del que tanto hablan los politólogos. Sí, se puede tender a pensar que es un movimiento populista de ultraderecha, pero hay varias características que tiene André Ventura del partido Chega, principalmente en Portugal, que nos dan muestra de por qué, digamos, logró esta gran victoria electoral recientemente. La primera de ellas tiene que ver con este rol de influencer político. Hoy la comunicación política se ha trasladado principalmente a las redes sociales. El partido Chega, digamos, todavía no era un partido consolidado dentro del Congreso portugués, pero sí André Ventura ha logrado un posicionamiento significativo en redes como TikTok, en un país que afrontó durante el 2023 una especie de contracción de su economía, una especie, digamos, de desaceleración y sobre todo de una juventud que es la que tiene el mayor índice de desempleo que supera el 22%. Y esto es un fenómeno no despreciable porque gran parte de los jóvenes que viven en poblados urbanos, que están buscando oportunidades y que no las encuentran, que ha pasado eso en muchos otros lados del mundo, en donde un segmento de la población, inclusive pasó tanto en Argentina como en Colombia, optan por opciones mucho más radicales que hablan de un cambio del sistema y sobre todo que van a lanzar un ristre contra los partidos tradicionales. ¿Y por qué lo comparo con fenómenos como el de Argentina y Colombia? Porque en Argentina
la posición o, digamos, el partido del actual presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, no era un partido tradicional, era un partido relativamente reciente, así como el partido de Colombia Humana, como lo es en el caso de Chega en Portugal. Y esto lo que se explica o lo que, digamos, podríamos inferir es que la capacidad comunicativa, la capacidad de interacción y la audiencia se da en otras plataformas y además llega a un público que se siente marginado, que se siente excluido de esa forma de gobernar, de esa forma de comunicación de partidos tradicionales. El Partido Socialdemócrata portugués realmente tuvo un descalabro muy grande en estas elecciones, y así como lo tuvo el kirchnerismo y como lo tuvo el partido del Centro Democrático en Colombia, lo que se muestra efectivamente es que ese sentimiento de molestia, ese sentimiento contra el establecimiento está quedando o está calando en esos votantes que están siendo excluidos o que se ven cada vez con menos posibilidad de insertarse dentro del mercado, y eso obviamente tiene una capacidad de amplificación muy grande, no solamente por las redes sociales, sino por las necesidades de cambio. En América Latina, por ejemplo, hay unas estadísticas que muestran que cuando hay una crisis económica en un país, no logra continuar el actual gobierno, así sea con otro presidente o así sea con otro candidato, pero de ese mismo partido que ostenta el poder, no logra continuar. Por tanto, el problema también es que la situación económica marca muy fuertemente, y normalmente lo que estamos viendo es que esta especie como de outsiders, que en ellos se podría clasificar a André Ventura, a Javier Milei, inclusive al mismo Gustavo Petro, aunque hayan tenido escaños en el Senado, aunque hayan tenido rol y participación dentro de la política, pero que se venden a sí mismos como los solucionadores o como que no han hecho parte del establecimiento hasta ahora y que se refieren a esa audiencia exclusiva, son los que logran. Se pueden llegar a tachar de esa manera, digamos, muy simplistas de populismo, pero en realidad lo que está sucediendo es un fenómeno de nuevas medidas de comunicación por redes como TikTok, Instagram o inclusive vía WhatsApp, y además una forma de capturar esa audiencia por un inconformismo frente a una situación económica muy desafiante en la cual estos países han caído, no solamente temas de inflación, desempleo, sino también obviamente incapacidad de crecimiento económico. Y ahí es donde triunfan este tipo de discursos, donde logran montarse y donde logran avanzar. Pero lo que estamos viendo, y creo yo que esto es, como tú dijiste, tratando de hacer algún tipo de prospectiva, no de adivinanzas ni de predecir el futuro, sino un análisis de prospectiva, y con eso termino, es que cuando llegan al poder, la capacidad de maniobra, la forma de gobernar contrasta con una realidad muy compleja. Lo vemos con el caso de Milei, la situación de hiperinflación sigue galopante, la situación de pobreza se extiende, y lo hemos visto con el mismo Petro, que si bien es cierto tuvo un periodo, digamos, de cierto, digamos, luna de miel, en realidad ya su popularidad, su aceptación está muy a la baja y le cuesta mucho la gobernabilidad, no solamente para aprobar sus reformas, sino para lograr una aceptación de la ciudadanía. Y eso es lo que muy posiblemente veremos con André Ventura cuando llegue al gobierno de Portugal, porque ciertamente la situación económica no levanta la perspectiva de crecimiento económico para el 2024 apenas del 1,3, 1,6, y obviamente eso implica que no va a poder resolver los problemas más básicos que aquejan tanto a los jóvenes como a los desempleados, como a los empresarios que están esperando medidas urgentes para poder activar su economía. Este análisis implica desde todo punto de vista que ni la izquierda ni la derecha han podido resolver los grandes problemas de los países del mundo. Y no vamos a entrar aquí a cuestionar parcialidades. Todos tenemos preferencias. A propósito de que hoy juega el Junior de Barranquilla en Brasil con un difícil partido, pero que en nuestra parcialidad juniorista deseamos que se pueda ganar en Río de Janeiro y traerse desde allá los 3 puntos. Pero me salgo un poco del contexto porque es humano y es natural tener preferencias, tener parcialidades, simpatías, gustos. Y si el asunto es todavía más de
tradiciones, de doctrinas, de pensamientos y de praxis social y política, sin duda las preferencias afloran en el ejercicio de la política y más de la democracia y del Estado social de derecho. No es malo tener parcialidades. Lo malo es convertirse en un fanático, en un radical, en un extremista, en un fundamentalista que termina siendo intolerante con las personas que piensan o sienten la realidad de forma diferente. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, usted que conoce muy bien a Europa y específicamente a Portugal de primera mano, como ciudadano europeo, ¿cómo se explica que hoy la izquierda está diciendo que el triunfo de la centro derecha y de la denominada por la misma izquierda y otros observadores ultraderecha es una forma de populismo? ¿Estamos frente a un populismo o ese es el comodín de los perdedores para acusar a los que ganan elecciones cuando gana la izquierda o gana la derecha? Por supuesto, como ya he defendido muchas veces en este programa, es ridículo hablar de populismo, no tiene nada que ver con el populismo esto. Es un comodín, es un instrumento que el establishment pues establece, le pone categoría, ¿no? Hay sistemas y formas de gobierno y ideologías o organizaciones políticas que sí que ejercen el populismo. El paradigma para mí del populismo sin duda ha sido el kirchnerismo, ¿no? En la que ya describimos en Argentina como era capaz de ir del fascismo puro, corporativo, al sovietismo casi, pasando por hasta el feudalismo, unas cosas tremendas. Y eso sí que es populismo. O sea, pero en términos de ciencia política, desde luego, no hay populismo. El populismo es en Europa continental lo que se aparte un poco de cierta ortodoxia socialdemócrata, ¿no? Que en realidad en este caso participan todos los que componen el nuevo gabinete. Es decir, hasta el diario El País, que es el culmen de lo que es el paradigma de la ortodoxia socialdemócrata en Europa, habla de un gobierno de centro derecha, ¿no? Es decir, y Europa Press, algunos otros, pues bueno, meten el latiguillo extrema derecha, que es ridículo en cualquier partido que ingrese y entre en el juego, como hemos explicado otras veces, de las partidocracias, ¿no? Lo que hay en Europa continental y se ha explicado, y lo explicaremos mil veces de nuestra ciencia política, es ni realmente son repúblicas parlamentarias, que es lo que formalmente es Portugal, como Italia, ni hay monarquías parlamentarias como formalmente es España u Holanda, ¿no? Hay estados de partidos en los que están un sistema aparentemente parlamentario que viola y cubre todos los poderes, los tres poderes, y que ni siquiera está en el Parlamento, sino está en posesión de unos partidos políticos que tienen el poder real de la soberanía del Estado gracias a las listas de partidos, a un sistema electoral que constituyen especies de sistemas soviéticos, solo que en vez de un partido son multipartidos y crean consensos. Bueno, desde ese juicio crítico a los sistemas de la Europa continental, con la excepción de Francia, que gracias a la Quinta República se salvó de ese tipo de sistemas, aunque caen por su ideología, caen en otros, bueno, con sus compromisos en Bruselas, pues acaban también cayendo en parecidos errores. Nos encontramos con un gobierno que apunta a la decadencia general de la Unión Europea. El gobierno de Costa hizo algo que no había hecho un gobierno socialdemócrata en hacía muchas décadas, incluso en Europa. Es decir, inauguró una posibilidad de modelo, por ejemplo, antítesis de lo que está haciendo la locura de Sánchez en bolivarianos y comunistas, etcétera. Hizo Costa un intento interesante de ciertas, bajar impuestos, tratar de atraer inversión, tenían lo que es el visado de la startup y los visados de inversores. En unos era 500.000 euros y tenían la nacionalidad o la residencia y los otros fiscal y los otros con las startups instalarlas allí. Pero tuvo en un momento dado, fue creciendo, sufrió de los que más o menos gestionaron bien en el 2020,
la pandemia, y en los 2 años siguientes parecía que iba bien, pero se le estalló una crisis por no saber controlar y gestionar sin renunciar al gasto público y entrando realmente ciertos tipos de inversores, que se creó una crisis inmobiliaria. La crisis inmobiliaria, porque, y eso yo que he participado y he sido del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia, por ejemplo, y tasador en los tribunales de justicia de Valencia, provengo del sector inmobiliario por familia, sé perfectamente de qué va el tema. Y ocurre en Portugal lo que a veces ocurrió en España, ¿no? Cuando hay un impacto exterior de un 20 o un 30% alterando los precios, porque son gente con unos niveles adquisitivos muy superiores, rompen completamente los precios y destrozan completamente para la mayoría de la población. No se calculó bien, se respondió como suele responder la socialdemocracia, con gasto público, en un momento en el que Europa está en su decadencia y en su descomposición a todos los niveles, y el saldo es unas crisis tanto económica como social, en la que a priori va inclinando la balanza hacia un intento de gobierno dentro de realidad la socialdemocracia, no olvidemos, no nos equivoquemos, no están dentro del consenso europeo, de este nuevo gobierno, con elementos que se descalifica o califica como de extrema derecha que quieren entrar en el gobierno. De momento está Montenegro, está con el nuevo gobierno de ¿cómo se llama?, de mayoría del Partido Socialdemócrata encima. Imagínate, el partido supuesto de centro derecha se llama socialdemócrata. Estamos hablando de Portugal. No ha entrado ni siquiera, pero está intentando abordar una serie de temas que los europeos, totalmente separados de la realidad, y eso sí que hay unos criterios que ponemos siempre sobre la mesa, ¿no? Es decir, desde Demos y desde los que seguimos la teoría pura de la República y la teoría pura de la democracia de García Trevijano, es decir, esa ciencia política que trata de ser realista y trata de abordar la soberanía y la libertad real. Entonces, aquí el problema está que la sociedad, cada vez las instituciones europeas cada vez más alejadas de la realidad, y los sistemas que se han derivado de ese modelo europeo están fracasando. En este momento hay obviamente más unas ansias sociales que económicas, en el sentido, es decir, un cuestionamiento de, bueno, vamos a ver hasta dónde han llegado las subvenciones, los extranjeros, hasta qué pasa con la validez de esos visados, qué pasa con que los más discriminados son los propios nacionales, qué pasa con el funcionamiento real de los mercados, cómo están alterados, etcétera, etcétera. Con eso se enfrenta un gobierno en una Europa totalmente quebrada, en una Bruselas totalmente desorientada en todas sus políticas, y realmente en una situación de crisis que, en principio, vamos a ver si ese sistema formal, que es una república parlamentaria como es Portugal, eso sí, con situaciones menos graves que en España, pues puede afrontar esta situación que, por cierto, balance, y esto ya que termino, último criterio, que es el balance hacia dónde se inclina Europa dentro de ese océano socialdemócrata, que lo veremos en junio, que hay 3 grandes bloques, los de, digamos, dentro del statu quo, Partido Popular Europeo, supuesto centro-derecha, y supuesto centro-izquierda socialista, Partido Socialista, y luego unas terceras vías que en realidad tímidamente cuestionan, ¿no? Es decir, casi es el reflejo de la cueva de Platón, de lo que realmente está pasando, que sí que está pasando en el continente americano y en otros continentes, en la que se está haciendo frente desde posiciones de soberanía y de realismo económico y político a absurdas programas internacionales de agendas, etcétera. Apenas está esa sombra reflejada, pero bueno, si queréis que cojamos esos caracteres, los podemos coger, pero sabiendo que dentro de conociendo que dentro de Europa es otro nivel y es una burbuja gigantesca. Pero, en fin, hay una situación difícilmente que sea capaz de resolver, y que desde luego no se puede desligar de la catástrofe y descomposición general de la Unión Europea. Catástrofe y descomposición de la Unión Europea. El partido irrumpe en medio de un bipartidismo
que lleva más de 50 años de alternancia en el poder en Portugal. Su líder, Ventura, ha demostrado tener una habilidad significativa para movilizar a los descontentos. Óiganlo bien, descontentos contra gobiernos de izquierda. Qué cosas, ¿no? Izquierdas y derechas peleando y hablando de los mismos problemas en el caso de Portugal, 50 años después de haber salido de una, escuchen bien, dictadura. 50 años después, la democracia, se acusan de populista los dos sectores y el ciudadano portugués, quienes conocemos Portugal y tenemos amigos portugueses, sabemos que es una diáspora la que existe de Portugal en todo el mundo, no solamente desde la dictadura a la que hicimos mención, sino también en términos de democracia. Es uno de los países que más está creciendo en Europa, es cierto, pero a raíz del atraso en el que estaba Portugal durante este siglo y el siglo XX principalmente. Doctora Jennifer Barreto Leiva, usted estaba que se hablaba sobre este tema. Sabemos que en Venezuela existe una gran comunidad portuguesa, más allá de lo que existe en Brasil, donde por supuesto y por sus relaciones tan cercanas, idiomáticas e históricas, yo creo que difícilmente en otro país, después de Argentina, existe una colonia más grande de portugueses en Sudamérica, por lo menos en América Latina, que en Venezuela. Y como yo sé que usted tiene su corazoncito así de ese color de centro, derecha, cuéntenos, ¿es el auge del populismo, como dicen los líderes de izquierda, que esta alianza democrática, por no decir acción democrática y no herir susceptibilidades allá en Venezuela, pero este partido que tiene nombres parecidos y democráticos, triunfa en las elecciones, pero llega, que es un poco más hacia la postura conservadora, alcanzan entre los dos una gran coalición que reúne a indignados. ¿Qué es lo que pasa en Portugal? Yo quiero recoger las palabras, no solamente que usted acaba de mencionar, sino las que dijeron mis compañeros, porque hay que englobar, al menos bajo mi lente, un poco de todo. Hay que entender políticamente hablando que el voto es una respuesta y la falta de voto es una respuesta también. En estas elecciones, Chega, que es llamado el Vox de España por su carácter conservador, tuvo un repunte muy importante porque llegaron a 48 escaños en lo que sería para ellos el Senado y hay 1.100.000 votantes más ahora que están apostando a Chega. Esto tiene que llamarnos en este particular a ponderar o analizar por qué se da esto. Esto es una respuesta a querer huir de un pasado al cual no quieren volver. Portugal ha sido uno de los países que le ha tocado reconstruirse donde quiera que han tenido la oportunidad de llegar, porque han sufrido de primera mano todos los embates de lo que es la política, ¿no? En política, lamentablemente, hay que usar las etiquetas para distinguir las distintas ideologías que componen el abanico político. Sin embargo, creo que es un poco un argumento bajo, un argumento barato calificar esto de populismo, porque en realidad no lo es. Esto es una respuesta a un pueblo, a una ciudadanía que no quiere volver a lo mismo, no quieren volver a pasar lo mismo. A pesar de que han pasado tantos años, todavía hay muchísimas comunidades de portugueses que están arraigadas. En Venezuela, una de las comunidades más grandes, en efecto, es la comunidad portuguesa. Es una comunidad que todavía no ha sanado heridas en ese proceso de emigrar que les tocó hace muchos años atrás. Entonces, esto es una respuesta, no solamente el cambio de ideologías que hubo en Portugal, la cantidad de nuevos votantes que hay, la cantidad de escaños que hay ahora en lo que es para ellos el Senado, todos esos son indicativos de lo que es la expresión popular. Descontento con políticas, descontento con ideologías, hay que agregar a esto el tema de la Agenda 2030, todos son componentes parte de lo mismo. Entonces creo que
y creo firmemente además que es necesario elevar el argumento y no catalogar de buenas a primeras cualquier cosa como populismo. Creo que tenemos la capacidad de hacer argumentos un poco más finos. Esto fue la respuesta de la ciudadanía, una ciudadanía que no quiere volver al pasado, no quieren reencontrarse con esa tragedia que tuvieron que vivir políticamente hablando, quieren ver hacia el futuro, no están contentos con las políticas que hay. Lo único que me preocupa de este giro ideológico que tuvo Portugal es que el presidente elegido, además de la etiqueta de ultraderecha, que a mí me sigue haciendo mucho ruido, no me gustan las etiquetas, pero en la política creo que me desagradan un poco más. Me hace mucho ruido el hecho de que el líder de una nación, apenas siendo elegido, las primeras cosas que dice es: no voy a pactar y no voy a negociar con otros grupos. Él tiene muy claro sus alianzas dentro de lo que se ha conversado, pero con partidos como, por ejemplo, como Chega. Él ha dicho muy claramente que él no se va a sentar a negociar y que básicamente les va a hacer una tranca, una piedra importante para cualquier gesta que ellos quieran hacer legislativamente hablando, debido a estos nuevos 48 escaños que tienen en el Senado. Me preocupa eso porque se supone que el líder de un país debe sentarse a conciliar con todas las partes, más en una democracia como ellos están viviendo. Debería existir esa opción y que el líder tenga la oportunidad y entienda su responsabilidad y ponga un ejemplo y permita que todas las partes conversen, a pesar de que, bueno, no es necesario estar de acuerdo, pero el hecho de ya cerrar una puerta antes de empezar su administración a mí me hace mucho ruido y me preocupa, porque eso no es un liderazgo responsable. Es lo único que me hace ruido, pero de resto entiendo perfectamente que esta es la respuesta de una ciudadanía que tiene terror a lo que puede pasar y que no quieren volver al pasado, y por eso hubo este cambio importante a nivel ideológico en el país. Cambio importante, significativo y trascendente, porque llevaba a la izquierda un número importante de periodos dominando en Portugal e inclusive en instancias internacionales de gran calado, que no voy a mencionar aquí porque tenemos que tratar otro tema muy puntual para cerrar este programa. Pero la izquierda en Portugal ha sido un foco últimamente de mucho debate, de mucho análisis y un epicentro ideológico para la izquierda global. Ahora, este despertar de la derecha es acusado por la izquierda como populismo. Doctora Tati Enríquez, ¿cómo se ha visto el efecto de este despertar de la derecha frente a la indignación de las mayorías ante un gobierno de izquierda en un país tan polarizado en este momento como los Estados Unidos, y en el que muchos ya están diciendo que a pesar del repunte de Joe Biden, parece inevitable la vuelta de la derecha y la ultraderecha al poder en Norteamérica, específicamente en Estados Unidos con Donald Trump? Doctor Julio César, definitivamente no voy a entrar en lo de Estados Unidos porque primero no es el tema, pero sí, por ahí va la historia. Pero sí quiero recalcar todo lo que han dicho nuestros panelistas con respecto a la llegada de este partido al gobierno de Portugal. Pienso que desde este punto de vista, desde acá, desde los Estados Unidos, hay un dicho que nos acompaña a lo largo de muchos tiempos, no solamente aquí, sino también en Latinoamérica. Y es que cuando en un matrimonio hay una dificultad financiera, la mujer sale por la ventana. Eso dicen por ahí. Yo pienso que a nivel de política pasa exactamente lo mismo. Cuando la ciudadanía está pasando por dificultades financieras, sale y brinca hacia otro partido al que más le pueda sonar de forma romántica
todas las propuestas financieras para poder salir del hueco o del hoyo en donde han estado. En este orden de ideas y recogiendo algunas cifras que ha mencionado el doctor Gabriel Orozco con respecto a los jóvenes en Portugal, ese 22% que precisó él sobre el desempleo en los jóvenes marcó tendencia importante para estas votaciones. Y lo otro que marcó mucha tendencia y de lo que sí se está hablando mucho acá en los Estados Unidos es precisamente cómo se jugó el marketing político en las redes sociales. Los algoritmos dieron pues obviamente ese punto álgido para poder decidir sobre este presidente Ventura que llega con unas ideas que realmente pues yo todavía estoy como analizando, y los jóvenes en esta oportunidad creo y estoy muy segura que ese porcentaje de 1.100.000 votos en una población de 10 millones de habitantes marcó la diferencia, y es porque precisamente ellos, la nueva generación de Portugal, pues quiere un manejo diferente en el área del empleo y de las finanzas del país. Teniendo eso también como base, es importante recalcar que como dice Jennifer, la marca o la etiqueta de ultraderecha a mí tampoco me gusta. No me está gustando eso porque hemos visto en los países latinoamericanos, precisamente cuando se habla de Milei, se habla de libertario. Hoy en nuestro programa de El Despertador, haciendo análisis político de todo lo que se estaba hablando de todo lo que se está viviendo en Latinoamérica, pues nos encontramos con una noticia impresionante de Argentina con respecto a unos dineros que Milei le ha apostado a unas hormonas y unos bloqueadores de pubertad, y la gente se asombra. Le digo, ¿por qué se asombra? Si realmente Milei dijo, o la gente lo catalogó y él mismo como libertario, y precisamente el tema del libertario es la filosofía de provocar y de respaldar que el individuo tenga su libertad. Esto mismo podría estar pasando también en Portugal. Ultraderecha. Cuando entonces el presidente vaya a tomar decisiones ultraderecha y como lo que está diciendo, que cierra el diálogo y que no va a haber absolutamente ningún tipo de negociación, entonces ahí también lo criticamos. El hombre está diciendo que es de ultraderecha, va a ser radical. Ahora, si es populismo, no es populismo, desde acá, desde los Estados Unidos no se está viendo de esa manera. Estamos viendo que el pueblo de Portugal se cansó de mucho tiempo estar en un régimen totalmente diferente al que se le está presentando. Y las redes sociales, a través de los algoritmos, y como es lo que los jóvenes están usando ahora últimamente, pues marcó mucha la diferencia, y ahí sí la balanza se inclinó, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con las redes sociales, lo que nos recuerda cómo quedó y cómo ganó el expresidente Barack Obama utilizando ese marketing político que lo llevó a la Casa Blanca, y que a raíz de ahí el resto de los presidentes de Estados Unidos, lo que es el presidente Donald Trump y después el presidente Biden, han seguido utilizando esa misma estrategia, y Portugal pues parece ser que la copió y la pegó. A partir de este momento sube la temperatura en el termómetro, así como se ha ido la brisa en la ciudad de Barranquilla y se siente la intensa humedad propia de esta época del año, principalmente cuando se acaba la Semana Santa. Se dio en Colombia y en Argentina una altísima tensión diplomática. Las declaraciones del presidente Javier Milei sobre el presidente de la República, Gustavo Petro, descalificándolo, y no las voy a repetir aquí porque ya lo hemos mencionado en este programa, que nuestros presidentes deben olvidarse de que principalmente son actores partidistas, porque hoy son jefes de Estado. La campaña ya pasó. No se gobierna para el partido que se elige, se gobierna para todo el país, ni siquiera para las mayorías. Doctor Gabriel Orozco,
La superación de este impasse diplomático deja grandes lecciones. ¿Están trabajando efectivamente las cancillerías? Sí se puede, desde el protocolo de la diplomacia, poner en cintura a los jefes de Estado, o los jefes de Estado, como en un sistema militar, lo único que hacen es dar órdenes y no siguen consejos. Se ha anunciado que vendrá la canciller de Argentina a Colombia próximamente, y sería utópico pensar en una cumbre México, Colombia y Argentina. Sí, esa cumbre yo no la veo posible dentro de poco y no sé en cuánto. Ciertamente Javier Milei no va a aceptar y tampoco creo que ni AMLO ni Petro estén dispuestos a sacarse una foto con Javier Milei. Lo que sí creo es que en esta situación, en este caso, después de las declaraciones de Javier Milei y en otras ocasiones también declaraciones del presidente Petro, hay que decirlo, digamos, que siempre han sido, digamos, muy despectivas hacia la figura de Javier Milei, pero bueno, en su momento dado era más como candidato y no como jefe de Estado como lo es hoy. Pero pues las declaraciones de Javier Milei a lo que es el jefe de Estado, pues causaron este revuelo diplomático con casi que la ruptura y el llamado a consultas de los respectivos embajadores, pero yo creo que también se ha mostrado que a pesar de todas las críticas que podamos tener a los cuerpos diplomáticos y a las cancillerías de los países latinoamericanos, que es una tendencia en donde las cancillerías muchas veces son casi que el cuarto de pagar favores a los partidos políticos y a esos, digamos, aportantes de las campañas con puestos diplomáticos, pues lo que vemos aquí es que hay dos cancilleres de peso, tanto Murillo como su homóloga en Argentina, quienes pues han mostrado una altura para tratar de poner las relaciones de Estado por encima de las ideologías y por encima de, digamos, declaraciones inoportunas. Obviamente los presidentes mandan, ellos por más que tengan consejeros, por más que tengan, digamos, personas a su alrededor o por más que estén pegadas a las redes, Petro y Javier Milei, aunque en orillas ideológicas muy distintas, aparentemente coinciden en muchas cosas, y eso yo creo que este es el espacio para analizarlo muy breve, pero quisiera mencionar al menos tres. Son personas que tienen una influencia muy importante en redes y se la pasan muy pegados a redes, han hecho estudios de cuánto en su tiempo le dedican tanto Javier Milei como Gustavo Petro a las redes. Tanto, uno está más metido en Instagram y en TikTok, en el caso de Javier Milei, mientras que Petro está más metido en X, pero digamos, tienen su prioridad de comunicación a través de redes. Dos, son líderes que buscan un estilo de comunicación directo a través de esas redes, pero un estilo de comunicación sin cortapisas, sin morderse la lengua, sin, digamos, formas diplomáticas, sino en donde digan las cosas, digamos, así caigan como caigan y las consecuencias que sean. Por ejemplo, Javier Milei ha sido un claro defensor de Israel, digamos, siempre ha dicho que es su legítima defensa. En cambio, Petro ha ido lanza en ristre, aquí una vez lo discutimos, y bueno, no es el caso de hablar ahora de eso, pero pues también Petro ha tenido una forma de referirse al conflicto y a la situación, digamos, de inestabilidad en el mundo, pues de una manera muy particular, y en eso coinciden también su forma de expresión. Y lo tercero, y es que logran cooptar el debate de la opinión pública, digamos, o sea, en cualquier declaración que haga Javier Milei o en cualquier declaración que haga Gustavo Petro, logran hegemonizar la tendencia del debate. Y eso yo creo que para bien o para mal, nos guste o no nos guste, tienen esos focos de atención y logran dirigir tanto a los medios de comunicación como a las masas en general y generan un ambiente de mucha polarización. Y en esas aguas se mueven muy bien, hay que reconocerlo. Es decir, pareciera que les gustara eso. El Foro Económico Mundial, y con esto termino y me despido, muchas gracias nuevamente por la invitación,
pero el Foro Económico Mundial en su último informe manifestó que la amenaza principal que teníamos hoy era la desinformación, la gran dispersión de noticias falsas, y yo creo que ellos generan también una fuerte tendencia a la polarización que puede llevar a la desinformación. No quiero decir que ellos sean los culpables de esto, pero sí hay un ambiente de polarización que ellos logran cooptar y se mueven claramente en eso. Pero afortunadamente también hay una institucionalidad que va por encima de, digamos, de la visión solamente de un jefe de Estado. El jefe de Estado manda, pero hay una institucionalidad, y yo creo que en estos casos funcionó, y yo creo que para bien. No vamos a ver una foto de Petro con Javier Milei reunido, pero sí vamos a ver por lo menos unas relaciones que la necesitan tanto los connacionales para también otros temas como temas de seguridad. Argentina es una zona estratégica de tránsito de las drogas. También es un país estratégico en temas económicos, y la relación entre ambos países debería ser de mucha armonía y de buscar una mayor integración en pro de los pueblos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gabriel Orozco, por estar con nosotros nuevamente en el termómetro por CTV Barranquilla. Hemos visto entonces cómo el tema de la relación bilateral está siendo gravemente afectado por las posturas ideológicas de nuestros dos mandatarios. Pero es cierto que las cancillerías han trabajado y lograron superar este impasse. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, ¿será inimaginable una cumbre México, Colombia, Argentina, o las cancillerías demostrarán su capacidad, porque para eso están ahí los cancilleres, y lograrán reunir a estos líderes más allá de su pensamiento? Y recuerden que son jefes de Estado, y las políticas de Estado no deben estar supeditadas a la doctrina política del mandatario de turno. Pues efectivamente, Julio César, aquí yo voy a poner sobre la mesa 3 criterios. El primero, relativo a lo que acabas de decir, primero todo tiene que ver, hay 2 cuestiones, una de la realpolitik y luego está el tema de la coherencia. Por supuesto que no va a haber ninguna reunión entre esos líderes, porque son... lo primero, hay que ser adultos, ¿no? Y abandonar ese infantilismo a la que parece que la hegemonía cultural nos está queriendo someter. Entonces, ser adultos y señores, hay posturas absolutamente enemigas, hay modelos enemigos. Entonces, no seamos ridículos, no tiene por qué haber ninguna reunión de jefes de Estado. Ahora, el primer criterio que poner es que ese abuso de comunicación, totalmente de acuerdo con los... primero, con la línea editorial que tú mismo has expresado, como con los que ya han hablado, en la que, oigan, seamos serios, esa verborrea absolutamente demagógica, que por supuesto empezó por alguien, eso empezó por alguien y empieza por los abusadores, por los que tienen la hegemonía. Luego responden los abusados, pero acaban haciendo lo mismo. Entonces, esa verborrea, estoy completamente de acuerdo, que desde luego hay que recuperar un civismo internacional, un civismo en las formas y en la diplomacia. Y ahí, por supuesto, en el caso, y lo habíamos comentado en otras semanas, en realidad en este fuego cruzado al final era un ganar-ganar, ¿no? Es decir, cada uno en sus contextos y en sus problemas le convenía en ambos líderes, ¿no? Eso por una parte. Entonces, que se dejen de sus ciertas conveniencias particulares los líderes, al margen de las situaciones reales, ¿no? Que puedan haber, que esto no es cuestión de todos son igual, no, eso no es verdad. Están las ideologías y lo que son ciertas líneas políticas que están totalmente negativas y destruyendo las sociedades occidentales y la sociedad, y en parte la situación mundial, y están quien al menos las cuestionan y tratan de poner otros modelos. Pero fuera de eso, evidentemente ese primer criterio, tiene que haber una solución y tiene que volver a haber una cierta, un criterio racional y
de sentido común y de institucionalidad en las formas, al menos internacionales. De acuerdo con eso, ¿no? Y eso afecta a todo. El segundo criterio sería, desde luego, el relativo a lo que son las diferencias entre las consecuencias que hay en Europa y en estas relaciones internacionales que también han influido y que, desde luego, y me sorprende que los compañeros, que me alegra mucho, ¿no? Yo casi he sido como una película de Christopher Nolan, empezado por el final con respecto a Portugal. Me alegro que mis compañeros hayan recordado, por supuesto, que el caso de Portugal es un caso de fracaso completo, ¿no? Es decir, a nivel tanto de país como de continente y de política. Es decir, podríamos hablar en muchas horas, ¿no? Es decir, precisamente se están dando unas situaciones en Europa y en el mundo tal en la que no se está dando respuesta, se intenta esta respuesta por parte, en este instante, de Portugal, que seguramente no podrá darla, porque esos sistemas de socialdemocracia están destruyendo completamente, no tienen capacidad y están implosionando, ¿no? En ese momento mantenemos un cierto criterio de que estos criterios internacionales, esta imposición de una lectura única de la realidad, desde imposiciones de agendas mundiales, es ridícula, no responde a la realidad a todos los niveles, económico y social, y están implosionando realmente, y por eso están queriendo responder. Algo que fuera de Europa sí que tienen más posibilidades. Y un poco el tercer criterio es que, desde luego, no olvidemos, tenemos que ver que a nivel general al menos están viendo una respuesta más o menos que no sean, aunque no sean perfectas, como dice Tati, ¿no? Es decir, pero la realidad es que nunca ha habido un cambio, un planteamiento, al menos no sabemos hasta dónde llegará, de cambio de paradigma en Argentina, rupturista absoluto, no digamos El Salvador y no digamos lo que va a pasar a partir de noviembre en Estados Unidos. Realmente el mundo se la juega este año, como he explicado varias veces, y va a ser fundamental esas formas de pasar de esa multilateralidad presunta, buenista, internacional, a una, de una multilateralidad, sí, a hacer una multilateralidad, es decir, a una política no de agrupamiento, sino realmente de intereses de país a país, y que no estén sujetos o sometidos a determinados tipos de agendas y supuestos bloques, ¿no? En ese sentido, están ocurriendo cosas muy importantes, casi a nivel hasta civilizatorio, a nivel de Europa y del mundo. Así que, bueno, estamos en un momento, en ese sentido sí que Milei responde bastante a la realidad social que le ha correspondido, que le ha votado, que le está apoyando. Me atrevo a decir que no creo que no tanto Petro y no tanto ciertos sistemas de países alrededor responden tanto bien directamente a lo que es la realidad, lo que necesitan y lo que aspiran y lo que quieren, la voluntad soberana de los pueblos a los que se supone gobiernan, ¿no? Son nuestros tres criterios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Vicente Ferrer de Pellicer, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Doctora Jennifer Barreto Leiva, ha transcurrido el tiempo, pero igual no vamos a coaccionar ni limitar el uso de la palabra. Pero la pregunta es esta: ¿están trabajando las cancillerías? ¿Se puede pensar en una cumbre México, Colombia, Argentina? ¿O por el contrario, si ya Petro se está distanciando de Maduro, seguirán estos distanciamientos? Yo no quito la posibilidad de que hubiera futuro una reunión, puesto que recordemos el caso de Milei con el Papa, que lo destruyó en críticas en su campaña electoral, y hace poco no solamente fue, se disculpó, lo abrazó, sino que dijo que él se ofrecía como bastón humano para futuras oportunidades, ¿no? Es posible, todo es posible. Yo comprendo el contexto de las elecciones y las emociones en la política es algo que no podemos evitar que surja. Creo que es un gesto importante diplomáticamente hablando para los que comprendemos perfectamente el contexto y cómo se manejan estas cosas, que la canciller esté viajando a Colombia como un gesto de extender la mano para
sanar un poco las relaciones. A mí lo que me preocupa de estos temas, cuando hay estos conflictos, que además este conflicto fue sin ninguna necesidad, muy aparte de que, como en efecto ha dicho Vicente, son posiciones irreconciliables porque cuestión de ideología están en un extremo cada una. Pero esto es uno de esos conflictos que ha podido evitarse. Argentina en este momento tiene demasiados problemas. Está en esta administración de transición donde están poniendo orden y no necesitaban un problema más. Quizá no hacía falta que se dijeran esas palabras y quizá tomar ese tiempo para abogar por otra cosa o dedicarse a la Argentina que tiene tantos temas por resolver. A mí me preocupa además de eso que al final los que sufren entre estos conflictos son los ciudadanos. Los políticos se terminan dando la mano, se toman una foto y aquí no ha pasado absolutamente nada. Lo que se lacera es la relación entre países y la ciudadanía por cualquier efecto que pueda tener por decisión de cualquiera de los mandatarios, como cortar, por ejemplo, comunicaciones. Entonces, esto es algo que se pudo evitar. Esperemos que se resuelva y no quito el renglón, no quito el dedo de la posibilidad de que a futuro haya una cumbre, porque si ya Milei retrocedió en su postura con respecto al Papa, quién sabe que lo haga también con el presidente de Colombia. En política todo puede pasar, pero que la gente no se llame engaño porque aquí ingenuidad no hay. Muchísimas gracias, doctora Jennifer Barreto Leiva, por estar con nosotros nuevamente en el termómetro por CTV Barranquilla. Un gusto inmenso y nos vemos en 7 días. Así será, con la ayuda de Dios. Doctora Tati Enríquez, utópico, fantasioso, pensar en una cumbre entre México, Colombia y Argentina. Milei retrocede, avanza, se arrepiente, se deja controlar por la canciller, o es un líder auténtico, espontáneo, que dice lo que piensa y es coherente entre lo que dice, lo que piensa y lo que hace. No descarto desde ningún punto de vista esa cumbre. Yo creo que hasta va, le puedo poner plata y apostar, aunque no lo hago habitualmente. Pero sí, yo considero que sí, siempre y cuando se manejen dos puntos. Uno, que el presidente Gustavo Petro no avance en esa ideología que tenemos los colombianos que estamos en el exterior, de que Colombia podría convertirse en un país socialista comunista. Si eso no avanza, puede que haya cumbre. Y el otro punto es que Milei mantenga la boquita cerrada, porque precisamente lo que piensa lo dice y no hay filtro. Ahora bien, no creo que a Milei lo maneje la canciller. Lo que yo sí creo es que tremendo talante que tienen este par de cancilleres para poder conciliar a estos países, y sobre todo por álgidas declaraciones del presidente Javier Milei que no llegaban a ninguna parte. Pienso que el periodista se llevó el crédito porque le sacó lo que realmente él quería que dijera. Sin embargo, pues ahí le ganó las emociones a Javier Milei, y ahí sí no fue tan inteligente o inteligentemente emocional. Así que sí, le apuesto a esa cumbre, y esas son las condiciones que tendrían que ver ambos países de no avanzar en caer pues nuevamente en una discordia. Pero sí, efectivamente podría estar pasando a favor pues de los pueblos de ambos países, que yo creo que ambos presidentes pueden estar pensando que a favor de la ciudadanía colombiana y argentina bien vale la pena hacer una cumbre como esa. Como usted aceptó en su bola de cristal con el triunfo de Milei, le pregunto, ¿gana el Junior hoy o qué cree usted que puede pasar? Por supuesto, claro que sí, gana el Junior, si yo soy juniorista de primera línea. Bueno, le acaba de apostar en contra de sus panelistas a una cumbre entre Javier Milei y Gustavo Petro. Eso sería un acontecimiento global. Muchísimas gracias, doctora Tati Enríquez, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Muchísimas gracias a usted, a nuestros panelistas. Un saludo muy especial y, por supuesto, el Junior avanza. Quizás 1-0. Ahí me voy. Lo hemos visto. En Portugal, la derecha está dividida entre sectores que
en apariencia están más ubicados en el centro y otros que son catalogados, etiquetados como ultraderecha. Efecto pendular, indignación. Votaron por la derecha como castigo a la izquierda que no ha resuelto los grandes problemas de Portugal, como ocurre en el drama mundial. Y aquí hay que tener una gran reflexión sobre esto. Se necesita un nuevo liderazgo que no se limite a prometer lo que nunca va a cumplir, que sea realista y optimista, pero principalmente eficiente, eficaz y efectivo. Lo único que garantiza la coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace son las convicciones, los valores. Ojalá nuestros pueblos elijan personas por sus valores, por sus convicciones, por sus principios, por su contenido y por su capacidad para resolver problemas, no para debatir, para hablar y generar toda una retórica que se aísla de la potencial satisfacción de las necesidades colectivas y principalmente de la obtención de ese nivel de vida que tanto merece nuestra ciudadanía. Es hora de tomar una nueva conciencia social que modifique nuestra cultura política. Y celebramos desde aquí que los cancilleres, tanto de Colombia como de Argentina, han logrado ponerle un freno al pico a los loros. ¡Sí, señor! Pico a los loros. Viven repitiendo un discurso. ¿Y dónde están las soluciones a los problemas? Señor Gustavo Petro, ya va a cumplir 2 años. Ya no habla del hambre. Ya no habla de la desigualdad. Ahora le está echando la culpa a quién sabe a quién. Señor Javier Milei, iba a dolarizar. ¿Dónde están las medidas económicas que acaben con la hiperinflación y superen los problemas de Argentina? Le va a echar la culpa al sistema como hacen los de la izquierda, y el de la izquierda le va a echar la culpa también a los de la derecha y se van a ir sin pena ni gloria. Están a tiempo y lo decimos fuertemente y con el debido respeto que sus dignidades y sus democracias representan, porque son presidentes legítimos de sus países y con excelsas y extraordinarias capacidades para movilizar a las masas. Es hora de que esas capacidades no sean solo para la movilización en el meeting, sino para la respuesta social que están esperando nuestros pueblos, que tanto quiere y necesita nuestra gente. Nuevo liderazgo, nueva visión, es lo que necesita la nación. Inclusión sin exclusión. Esta es la cuestión. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.